Buenas noches, mucho gusto en saludarlos, que estén bien. El día de hoy nos estamos reuniendo vía virtual por las indicaciones de las autoridades en virtud de que el aire que se respira en el campus universitario no está de lo mejor y por recomendaciones de las autoridades se decidió entonces que el día de hoy las actividades iban a ser Zoom. Yo les pido que estén pendientes para el día de mañana y para el día jueves y el viernes a ver cómo se van a ir dando los acontecimientos, porque el día de hoy es que será vía Zoom, no sé si mañana pues esto cambiará. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que continuemos con nuestra clase. Sí, Byron. Buenas noches, licenciada. Gracias. Solo fíjese que yo recuerdo que usted la semana pasada nos había dicho que martes y jueves iba a ser virtual en el caso de sus clases. Sí, pero Sí, fue, lo mismo. sí, Pero pero, era por su situación, me imagino. o sea, era por una primera información que nos habían dicho, que esta semana era así, pero el día de ayer nos dieron una información y ya nos dijeron que el grupo 1 era presencial, pero hoy a las 11 de la mañana por la situación del vertedero, entonces decidieron que el día de hoy están suspendidas en el campus y que es Zoom. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar el jueves. O sea, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. Muy bien, Linda. Gracias. Feliz De noche. mañana licenciada, que va a ser, siguen suspendidas las labores todavía. O sea, dijeron estos que siguen suspendidos. Sí. Bueno, entonces esperemos, porque sí la publicación que subió a la facultad solo está por el día de hoy. Me imagino que mañana tendrán que, les voy a leer cuál es la información esa, pero solamente está para para el día de hoy, que decía, vamos a ver, está publicada en Facebook y dice: a la comunidad facultativa se le informa suspensión de actividades presenciales martes 9 de abril del 24. Según reporte de las autoridades competentes, se indica que la calidad de aire se mantiene en niveles dañinos para la salud asociado al incendio del vertedero de AMSA. En ese sentido, se hace necesario resguardar la salud de la comunidad facultativa, por lo que el Consejo Superior Universitario autorizó que las autoridades de cada unidad académica puedan coordinar las modalidades de actividades pertinentes para los próximos días. Por lo anterior, se suspenden las actividades académicas y administrativas de forma presencial para el día 9 de abril del 24. Por esta medida incluye al campus central, escuela de posgrado, secciones municipales y Antigua Guatemala. El día de hoy, las clases se desarrollarán de manera virtual para los dos grupos. Hoy a las 20 horas, estar pendiente de nuestras redes sociales para mayor información sobre las actividades del 10 de abril. No sé si esas 10 de abril, Ingrid Say, es ya donde dice que van a seguir virtuales. No, pues. Ahorita comparto lo comunicado, licenciada, aquí al grupo. Ah, perfecto. Entonces esperemos a ver qué dice referente al día de mañana. Si yo me entero, pues yo se los hago llegar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces continuaremos con nuestros puntos del programa. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer sin ningún problema. Vamos a continuar con los principios de carácter formal en el tema del presupuesto público y vamos a ver lo que es el principio de unidad presupuestaria. ¿Qué exige el principio de unidad presupuestaria? Que todas las finanzas del Estado, en sus gastos e ingresos totales, figuren en un solo presupuesto. Con lo anterior, se quiere lograr tener un cuadro total y exacto de la realidad financiera de un país sin ocultamientos. Eso quiere decir que en el mismo documento, en el mismo presupuesto público, deben de figurar los gastos y los ingresos totales. ¿Qué es lo que se quiere lograr a través de esto? Tener un cuadro total y exacto de la realidad financiera del país sin ocultamientos. Las finanzas tradicionales fundamentaron o fundamentan este principio
en consideraciones de orden técnico más que de orden político, sintetizándolas de la siguiente forma. En primer lugar, el hecho de que en un mismo presupuesto aparecen los ingresos y los gastos permite apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado. En segundo lugar, dificulta la realización de maniobras como la simulación de economías o la ocultación de gastos en las cuentas especiales. Hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por las erogaciones. Aquí tienen que considerar que cuando se habla de erogaciones, de lo que se está hablando, lógicamente, son de gastos públicos. Esto también evita complicaciones y obscuridades. Facilita el control parlamentario, que se vería dificultado por las cuentas fraccionadas, al propio tiempo que posibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos al beneficiarlos en forma integral. Luego tenemos el principio de universalidad. ¿En qué consiste este principio? Este principio de universalidad lo que promulga es que no haya compensación o confusión entre los gastos y los recursos. Ambos deben de ser consignados en el presupuesto por su importe bruto. Esto lo que significa es sin extraer saldos netos, sino de verdad todos los ingresos sin hacerle ningún tipo de resta o sin extraer saldos netos, siendo este un principio reconocido por los más destacados estudiosos de las finanzas públicas. De este principio, la doctrina moderna ha observado que la aplicación de este principio podría conducir a situaciones absurdas que seguramente desnaturalizan su finalidad, especialmente en lo que se refiere a actividades industriales y comerciales a cargo de entidades autónomas. El otro principio es el principio de no afectación de recursos. Este principio tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales de modo tal que todos los ingresos, sin discriminación alguna, vayan o entren a un fondo común y de ese fondo común se financien todas las erogaciones. O sea, que no tengan un fin determinado, sino que vaya todo a un mismo lugar. Ese mismo lugar será el fondo común que sirvan para financiar todas las erogaciones. La doctrina se ha pronunciado casi en su mayoría a favor de este principio, destacándose que con su vigencia se obtienen claros beneficios. Estos beneficios pueden ser políticos y económicos. En cuanto a su aplicación, Jaramillo Esteban dice: fuera del desorden que introducen en el manejo de la hacienda pública, estas destinaciones especiales presentan el grave inconveniente de que quedan servicios insuficientemente dotados, a tiempo que otros dejan superávit que no se sabe a qué aplicar. Este principio, lógicamente, en las últimas décadas, ha sufrido sustanciales modificaciones, dejando lógicamente de ser un principio de tipo ortodoxo e inmutables.
Y al respecto vamos a considerar lo que dice Duverger y Trotavas. Ellos han subrayado la necesidad de afectar determinados recursos para gastos especiales. Este criterio es compartido por otros doctrinarios, entre los que se encuentra Falla-Viesca. Falla-Viesca dice al respecto, dice que para ciertos casos es justificable y a la vez conveniente establecer determinados ingresos para fines especiales, pero no para gastos generales. Esto no solo da una gran transparencia a los recursos, a esos recursos que han sido obtenidos, sino facilita enormemente el control del gasto y se convierte en algo muy necesario, sobre todo para la atención de determinadas exigencias económicas y sociales de ineludible atención. El otro principio es el principio de especificación. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Bueno, entonces, si alguien activó el micrófono, disculpen. No, bueno, entonces les decía que el principio de especificación de gastos, al igual que otros, es importante. Permítanme. Bueno, disculpen. Entonces les decía que el principio de especificación de gastos, al igual que otros, es una importante conquista del Parlamento francés, que fue alcanzada en el siglo XIX, mediante el cual se impone una limitación al Ejecutivo. Esa limitación al Ejecutivo va dirigida fundamentalmente a la administración de los gastos públicos, encontrándose este principio incorporado hoy en día a las prácticas presupuestarias de casi todos los países. Conforme a este principio de especificación de gastos, la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogaciones. Esto implica que cada servicio debe de tener su denominación y su partida correspondiente. ¿Esto con qué objeto? ¿Con qué finalidad? Para poder atender el gasto que demanda, lográndose que mientras más se dividan y discriminen los gastos públicos, mejor limitada queda la esfera de acción fiscal del gobierno y más facilidades hay que llevar a cabo para la fiscalización del presupuesto. El presupuesto. Es importante aquí agregar que tratadistas como Manuel Matus Benavente dice que a esos principios presupuestarios que hemos visto hay que agregarle dos principios que hoy por hoy son fundamentales. Y estos principios son los principios de veracidad y el principio de publicidad del presupuesto. ¿En qué consiste este principio de veracidad? Este principio exige que en el cálculo de los ingresos se consignen
solo las sumas que verdaderamente o que verosímilmente puedan esperarse hayan de fluir las arcas fiscales, sin que sea lícito abultarlas para presentar un financiamiento aparente de presupuesto o reducirlas, y esto con el objeto de obtener un superávit al final del ejercicio. Entonces, lo que se busca con este principio es que se diga la verdad. Si se tienen pocos ingresos, que se consignen pocos ingresos. Si se tienen muchos ingresos, que se ponga la realidad para que no se aparente en el funcionamiento del presupuesto, sino que por el contrario, se consigne lo que verdaderamente refleja la realidad financiera del Estado. Este principio de veracidad es importante porque de la verdad, de la veracidad de los datos incluidos en el presupuesto, depende el resultado que de este se obtenga. Y por último está el principio de publicidad. Hoy por hoy este principio está plenamente demostrado. Casi todo es público, hasta las cosas que no debían ser públicas y que muchas veces son la vida personal de las personas. Pero se ha globalizado todo, las redes sociales han contribuido a que todo sea público y que lógicamente al ser público todos nos enteremos básicamente de lo que está sucediendo. En cuanto al principio de publicidad, la gran parte de tratadistas que han estudiado este tema lo estudian, pero no le dan la característica de principio, indicando que la publicidad del presupuesto público es un hecho indiscutido, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. Ahora, ¿cuáles son los momentos presupuestarios? Los vamos a leer. ¿Cuáles son los momentos presupuestarios? Los momentos presupuestarios son la preparación, la discusión y la aprobación, la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas. Preparación. Todas las dependencias, los ministerios, las entidades descentralizadas, autónomos o semiautónomas, envían sus respectivos anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realiza los estudios para formular el proyecto. Se exceptúan del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas Públicas según el artículo 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los organismos y entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República, quienes solo remitirán copias de sus propios presupuestos al Congreso de la República y al organismo ejecutivo antes del inicio de cada ejercicio fiscal y para fines de información y consolidación presupuestaria del sector público. Luego está la discusión y aprobación. En esta fase, en casi todos los países del mundo, en donde lógicamente se incluye a Guatemala, está a cargo del Congreso de la República. El organismo legislativo recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe conocerlo, discutirlo y aprobarlo dentro de 3 sesiones consecutivas o 3 lecturas, como se les llama, debiendo llenar los mismos requisitos de la emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Ejecución presupuestaria. Esta etapa es de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone, y está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, quien es el que se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. El Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectiva 2 fases.
¿Cuáles son esas dos fases en las cuales debe de trabajar el Estado? En primer lugar, la fase de recaudación de ingresos y la fase de realización de los gastos programados y efectuados, o la fase de realización de los egresos, como lo llaman algunos tratadistas, porque algunos tratadistas llaman a los gastos egresos. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto. Es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, carga fiscal, o por el contrario, en un momento dado, hay exceso de recursos monetarios. Rendición de cuentas. Se refiere al presupuesto ejecutado. Lógicamente se refiere al presupuesto del año pasado, que todavía lógicamente está en el proceso de pago o de rendición de cuentas. O sea, esto no se refiere al presupuesto planificado, sino se refiere al presupuesto ejecutado. Aquí lo que se da o lo que se evidencia es la función de la Dirección de Contabilidad del Estado, que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas, ya que esta dirección es a la que le corresponde el registro y control contable de la ejecución del presupuesto fiscal fenecido, glosando las cuentas de ingreso y egreso. También la Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. Control y fiscalización del presupuesto. Son 3 las formas de control del presupuesto público y son control político, control administrativo y control técnico financiero. ¿Cuál es el control político? El control político es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. Porque recuerden ustedes que los diputados participan en una actividad política y en el Congreso representan a sus respectivos partidos. Y se refiere a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados a representantes de las instituciones de derecho público sobre el buen o mal uso de los fondos públicos. Y aquí tenemos nosotros la figura de la interpelación, que está regulada en nuestra Constitución Política de la República, concretamente en los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168, que le pediría por favor los apunten y los lean hoy o mañana, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República para que dé explicaciones de su función. Luego tenemos el control administrativo. Ese es el efectuado por la administración pública y se refiere a los diversos mecanismos, controles existentes en la administración pública. ¿Y cuáles son? En primer lugar, tenemos la Dirección Técnica del Presupuesto, que es una dirección que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. Y esta dirección lo que está relacionado, o su función principal, es la elaboración del anteproyecto de presupuesto público. Luego, Dirección y Contabilidad del Estado, que es realizada con la manera que también es una dirección de contabilidad del Estado y está relacionada con la manera en que se lleva el control y se realizan los gastos. Luego tenemos la Tesorería Nacional, que es otra entidad del Ministerio de Finanzas Públicas y está relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos, pero específicamente cómo se van a realizar los pagos. Y otros órganos que participan tanto de los ingresos como de los gastos para que estos estén respaldados documentalmente. Luego tenemos el control técnico financiero. Este control técnico financiero es la función principal que es ejercida por la Contraloría General de Cuentas de la Nación,
como la máxima autoridad fiscalizadora de los bienes, ingresos y egresos de la nación. Regulación legal del presupuesto. Nuestro presupuesto público está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto, que es el Decreto 101-97 del Congreso de la República, la cual regula lo relacionado al presupuesto público. A su vez, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado se subdivide en 3 tipos de presupuesto de la manera siguiente: presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos y disposiciones generales. Dudas, preguntas sobre el presupuesto, con mucho gusto estoy aquí para que me hagan favor de responderme. Perdón, no de responderme, sino de preguntarme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Linda, perdone, yo pienso que los diputados en el momento de haber sido electos deben legislar para el pueblo de Guatemala, no por un partido político. Es lo único que pienso. No, es que eso sí le dije yo, pero lo que pasa es que ellos representan a un partido político. Efectivamente, usted tiene toda la razón. Cuando ya están en el Congreso, deben de hacerlo por el país, pero usted mira que hay diputados de la UNE, diputados de Valor y diputados de cinco partidos más. O sea, ahí como bloque están representando al partido que los eligió, que deben de legislar para Guatemala exactamente eso. O sea, yo no digo que legislen para su partido, pero en el momento en que están en el Congreso están representando a un partido político, porque precisamente usted escucha que hay bancada de la UNE, hay independientes, hay de Valor, o sea, no pierden esa vinculación con el partido político por el cual los eligieron. No sé si logro explicarle eso. Gracias, Linda. Bien, gracias. ¿Alguien más activó su micrófono? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Sí, perdón, licenciada. No tenga Buenas pena. noches. Una pregunta, ¿qué tan difícil es hacer reformas a la ley presupuestaria? Porque creo yo de que la forma en que está distribuido el presupuesto hoy en día ya no es de beneficio para el país, porque, o sea, si vamos a un caso un poco más sencillo, con todo esto de los incendios forestales y lo del basurero, o sea, no es posible que Guatemala, teniendo tanta área boscosa, tanta montaña, no haya, se haya enfocado ya en comprar equipos aéreos para poder combatir este tipo de incendios, porque eso es lo que provoca que se expandan tanto, que no existe el equipo para poder combatirlos. Bueno, o sea, es más, o sea, nosotros como institución de bomberos, lo que tuvimos que hacer para poder obtener ayuda en este sentido de poder poseer, aunque sea un helicóptero, fue hacer bomberos asimilados a pilotos de aeronaves, tanto de helicóptero como de avión, porque aquí se usa la psicología inversa. Al darles un uniforme, ellos se sienten importantes, entonces donan el tiempo para poder hacer estos vuelos, porque no es barato contratar un piloto, ellos lo hacen gratis, pero es por lo mismo de que se entregó un uniforme, o sea, pero es porque no se tiene el presupuesto o no se ha establecido una parte del presupuesto para poder adquirir estos equipos que son necesarios. O sea, Guatemala tiene mucho bosque, es necesario este equipo. Sí, usted tiene toda la razón, pero también le digo una cosa, es una vergüenza que en este siglo la basura no sea tratada científicamente como debe de ser tratada, pues. Ese también es el otro factor. Lo que usted dice es completamente, pero eso de que nosotros todavía no tenemos máquinas para poder tratar la basura, de verdad, hoy por hoy es una vergüenza. Y eso origina situaciones tan graves como esta, en donde los bomberos ponen hasta en peligro su vida por la falta de equipos. Pero desgraciadamente, la ley puede modificarse. O sea, alguien puede presentar de los que tiene iniciativa de ley y se hacen los cambios necesarios. Pero aquí el problema es que
el dinero se utiliza para otras cosas, para fines personales, pero para no estos fines que son completamente importantes. Como le digo, es una vergüenza que hoy por hoy nosotros no tengamos un tratamiento de basura. Ese es el principal problema. Luego, lo que usted me dice, los incendios forestales, tenemos territorio boscoso, también es cierto, pero el problema es que el dinero se va para otra parte y no para solucionar los problemas del Estado. Y como usted mira muy adecuadamente, la ley orgánica del presupuesto requiere cambios y requiere cambios bien importantes. Ese es el problema, que estamos sumergidos en una gran corrupción. Como a mí me agradó mucho lo que decía la ministra de obras, no, de comunicaciones, decía gaveta que se abre, gaveta que está podrida. Y así es toda la estructura del Estado. Si alguien levantó ahí el micrófono, por favor, ¿tiene algún comentario? Sí, buenas noches, doctora Nájera. En relación al tema, buenas noches, compañeros, a todos también. En relación al tema que está usted ahorita enfocándose, puedo percibir. El día de hoy dio declaraciones el ministro de la Defensa, donde hace constar de que está pidiéndole en alerta roja al señor presidente para poder establecer equipo, aviones, todo lo necesario para poder combatir este tipo de situaciones, principalmente lo que está pasando con el vertedero, con el de la basura. Entonces, yo creo que ahorita están empezando de una buena forma, al menos el Ministerio de la Defensa, a poder inclinar o invitar al señor presidente para que ellos también vean este tipo de problemas a futuro. Hay alguien ahí que estaba mencionando de que es cierto, hoy en día la basura ya se está volviendo hasta un negocio al reciclar, ¿va? Pero lamentablemente así es, ¿va? Si el Estado tuviera una institución grandísima para poder reciclar toda la basura y de eso sacar otros recursos, tal vez gases y todo eso, hasta para beneficio de la misma población sería ideal, ¿va? Pero es que esto es dentro del ámbito municipal. Usted sabe lo que, digamos, se emitió una ley para clasificar la basura y ¿qué fue lo que pasó? Que todos alegamos y se quedó sin efecto. Creo que es año y medio y en año y medio va a volver a venir. Lo que pasa es que la población ha crecido tanto que no son las pequeñas basuras de hace años. O sea, se necesita tener un conocimiento claro de lo que es el tratamiento de la basura. Eso es importantísimo, ¿verdad? No sé si tienen algún otro comentario. ¿No tienen algún otro comentario? El abuso de poder de esta señora que destituyeron, ¿verdad, licenciada? Porque ya había sido claro que no podían usar los vehículos y lo estaban usando para uso personal, ¿verdad? Entonces, Pero creo que hay otras destituciones más todavía, ¿verdad? Yo lo que creo es que ya no es la única y la primera. Que hay un montón de gente que ha utilizado los carros del Estado para fines personales y eso ya debe de desaparecer. Pero lógicamente ahí la presión social y todas las redes sociales caen en esto, ¿verdad? Claro que es importante. Bueno, entonces les digo, hasta el punto número 6 es donde lógicamente nosotros vamos a evaluar para el segundo examen parcial, que si todo es como está planificado, sería el 17 de abril, que es la semana entrante, día miércoles. Hoy comenzaremos el punto número 7, pero este punto número 7 no lo vamos a tomar en cuenta para el examen parcial. Háganme favor ustedes de considerarlo. ¿Qué vamos a ver del punto número 7? El punto número 7 es gastos públicos. Ese tema de los gastos públicos, hay ciertos doctrinarios que lo denominan con el nombre de egresos. ¿Qué vamos a ver de los gastos públicos? Vamos a ver una definición, vamos a ver elementos del gasto público, vamos a ver aumento progresivo del gasto público, ciclos económicos, clasificación del gasto público y la inversión social. Aquí vamos a utilizar un manual de finanzas públicas que desarrolla el tema de los gastos públicos o de los egresos de una manera muy importante. Y es el manual que elaboró Héctor Villegas.
Héctor Villegas considera que los gastos públicos tienen una considerable trascendencia, de ser la indicación más segura de la actividad que despliega cada Estado. Ciertos gastos se destinan a determinados fines, con preferencia, lógicamente, a otros, en donde se pone en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Pero lógicamente sí nosotros tenemos que saber claramente que el gasto de salud es un gasto importantísimo. Sin salud no hay nada. Sin salud, ¿de qué importa que haya mucha seguridad si no se puede dar cobertura a la salud de la población? Tenemos que considerar que son diferentes los gastos de un país que se mantiene en guerra, como por ejemplo Israel, Rusia o Ucrania, con otro que es más pacífico, como por ejemplo Suiza. También son diferentes los gastos en los países industrializados. Esto tomando en cuenta que cada quien tiene sus propios problemas y el destino que deben darle los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tienen que cubrir múltiples etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en un proceso globalizador. Miren ustedes los hospitales que nosotros tenemos. Nosotros en Guatemala solo nos manejamos con dos grandes hospitales, el Roosevelt y el San Juan de Dios, que fueron producto de la revolución, que tienen muchísimos años de estar funcionando y nunca más se ha pensado en otro hospital. Hoy se pensó abrir un hospital en Chimaltenango y la mitad del cuento ustedes ya la saben. Dotado con cosas que no sirven, medicina que tiene problemas, áreas que tienen problemas. O sea, el problema fundamental que nos tiene en este subdesarrollo es la corrupción. Y la corrupción es una canción en la que muchos están incluidos, pues. No es solo de dos personas, como yo les digo, es de la sociedad en general. Los gastos públicos consisten en la transformación de los ingresos del Estado, en esa transformación que se da en rentas y patrimonios, de quienes producen bienes materiales y prestan servicios personales requeridos por el Estado u obtienen subvenciones de este. El gasto público se refiere a gastos continuos en programas sociales, salarios o distribución de alimentos. El Banco Mundial calificó a Guatemala como el peor del mundo en gasto público y en recaudación fiscal. Eso se ha ido superando. Yo creo que la Superintendencia de Administración Tributaria ha hecho grandes esfuerzos, se ha mejorado la recaudación y ha servido para cubrir muchas necesidades que no han sido manejadas como tienen que ser manejadas, eso todos lo sabemos, pero lógicamente al finalizar el año decimos que se queda el superintendente porque rebasó la meta. Eso quiere decir que dinero sí hay. El problema es darle cobertura a las necesidades de la población a través del gasto público. Y estamos muy cerca del último lugar en inversión pública, según el informe del 2014. Lógicamente, eso ha cambiado, porque ha crecido demasiado el empleado público, llegando a tener un impacto casi en el 85% del presupuesto. Aquí tenemos que considerar que la principal fuente de ingreso del Estado son los tributos, pero no los únicos. Nosotros ya vimos que el Estado puede poner a trabajar su derecho patrimonial, puede hacer préstamos, puede recibir donaciones, y esto también es una fuente de ingreso. Claro, menos impactante que los tributos, pero no solamente de los tributos es que el Estado puede obtener ingresos. Vamos a definir lo que es gasto público o egresos del Estado, y para eso vamos a tomar en cuenta lo que dice Héctor Villegas en el libro Manual de las Finanzas Públicas, en la página 125. En este tema nos toca examinar el concepto básico de lo que es la actividad financiera del Estado, que nosotros ya estudiamos, cómo el Estado recauda el dinero para poder satisfacer las necesidades de la población y planificar el gasto público. Vamos a hablar
de una fase de la actividad financiera que es prácticamente la ejecución de los gastos. Actualmente, el uso del gasto público de conformidad con la ley le corresponde al gobierno de turno, pero si nosotros miramos que el presupuesto no lo hizo todavía este gobierno. El presupuesto, como no fue aprobado el año pasado, se está usando el que se autorizó para el año 2023, con algunos ajustes. Yo creo que ya al final de este año ya se mirará el verdadero presupuesto del gobierno de turno. En los anteriores temas hemos estudiado cómo capta el Estado los recursos públicos, cómo planifica gastar los mismos a través del presupuesto público, y hoy hablaremos concretamente del gasto público, cómo realiza el Estado la ejecución del gasto. ¿Qué es el gasto público? Aquí vamos a ver nosotros dos definiciones. En primer lugar, la erogación del dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. Y son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Para Giuliani von Rusch es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos. Para Héctor Villegas, los gastos públicos son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. El manejo del gasto público representa un papel clave, un papel importante para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. Domingo García Belaude considera a los gastos públicos como aquellos gastos o desembolsos autorizados a efectuarse en razón de los que están consignados en la ley del presupuesto. Si ustedes se recuerdan, el presupuesto público es una ley en Guatemala. ¿Por qué? Porque es aprobada por el Congreso de la República. ¿Cuáles son las características del gasto público? En primer lugar, son erogaciones dinerarias. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al empleo de la riqueza, es decir, dar destino, dar utilización o aplicación a bienes que se identifican como dinero. En segundo lugar, son efectuadas por el Estado, o sea, todo el dinero o las sumas de dinero que salen por cualquier concepto del tesoro público para empleo de riquezas, ya sea por parte del Estado, como parte de los municipios. Pueden ser los gastos de la administración pública propiamente dicha, o bien para entidades descentralizadas, siempre que tales erogaciones en una o en otra forma incidan sobre las finanzas del Estado y deban ser solventadas recurriendo a sus ingresos. Tercero, en virtud de una ley, tal como lo expresa Héctor Villegas, en los estados de derecho, rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. Sabemos nosotros que nuestro presupuesto público es una ley. En nuestro medio, el presupuesto público es una ley de conformidad con la ley, porque en su texto autoriza gastos e ingresos. Cuarta característica, satisfacer las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe ser congruente con los fines de interés público, como lo es la satisfacción de las necesidades. Pero nosotros vemos todos los días noticias que alarman, que pareciera que se piensa en la satisfacción de necesidades personales, pero nunca en la necesidad de las satisfacciones públicas. Entonces, preguntémonos nosotros qué sucede con los fondos que no atienden esos fines. Y ahí vuelve a aparecer como un gato saltando la figura de la corrupción, que ya debemos de erradicarla y que todos debemos de trabajar para evitarla, porque si no, vamos a llegar a un hoyo del cual ya no vamos a poder salir. Aunque tenga fines diferentes, no dejan de ser gastos públicos,
pues son realizados por el Estado con caudales públicos. Tal como Héctor Villegas lo señala en su libro Manual de las Finanzas Públicas, tiene dos especies de gastos bien diferenciados. ¿Cuáles son esos dos gastos que tiene el Estado de acuerdo a Héctor Villegas? En primer lugar están las erogaciones públicas, que comprende todos aquellos gastos públicos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública. Y las inversiones, permítanme un momentito, y las inversiones patrimoniales que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o de producción y con las obras y servicios públicos. Elementos del gasto público. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, se realiza para satisfacer las necesidades. Esto no solo se mira desde el punto de vista de las características, sino se mira desde el punto de vista de los elementos, porque ya sea en forma directa o indirecta. Al ser las necesidades públicas el presupuesto de legitimidad del gasto público, las decisiones al respecto presuponen la selección de ellas y la comparación con las posibilidades materiales. El gasto público es interdependiente del recurso público. El gasto público es indicativo de la actividad, estado social y tendencia de los países. La cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general torna imprescindible su consideración por las finanzas públicas. Es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta que el Estado restituye a la colectividad mediante el gasto público. Y esto lógicamente es un poco discutible, porque muchas veces no se le restituye a la colectividad de la manera en que debe hacerse. Miren cómo nosotros todos nuestros servicios públicos en la mayoría son deficientes. O sea, malos hospitales, malas escuelas, hasta el aeropuerto lo tenemos malo. Parece cualquier cosa menos aeropuerto. Para los que tienen la suerte de viajar, no me dejarán mentir que cuando uno ya viene llegando a su casa, hasta vergüenza da, y se contiene hasta de entrar al baño porque es tremendo eso, cuando en otros países no sucede. Prescindir del gasto público, ¿qué significa? Excluir la indagación de aspectos esenciales como el antecedente y resultado de la actividad financiera. No se puede prescindir del gasto público si lo que se quiere es satisfacer las necesidades de la población. Se habla mucho del aumento progresivo del gasto público y para eso lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la hacienda clásica. ¿Alguien levantó la mano por ahí o se le activó el micrófono? Bueno, este problema era paralelo a los límites de los gastos públicos y no podemos dejar de hablar del crecimiento o la expansión de los mismos, el cual obedeció a factores muy complejos que eran desde la explosión demográfica hasta circunstancias de orden político y social. Según Mauricio Duverger, el crecimiento o expansión de los gastos públicos tiene tres causas principales. ¿Cuáles son? En primer lugar, el desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales pasaron a cargo del Estado al no poderlas cubrir la iniciativa privada. El Estado quiere hacer todo. Y la mayoría de las cosas que hace, las hace malas. Recuerden ustedes que veníamos de ese Estado policía en donde el Estado solo se preocupaba de dar justicia, de dar relaciones exteriores, de dar seguridad, y lo demás lo cubría la iniciativa privada. Ah, no, pero el Estado quiere dar ahora hasta almuerzos. Malos, pero los quiere dar. ¿Por qué? Porque mientras más cosas haga, es más fácil meterse en las bolsas particulares el dinero del Estado.
El progreso técnico, especialmente en materia militar. Y esto no se debe a que el Estado se encargue de la nueva función militar, sino a la transformación de las condiciones militares, sobre todo al progreso tecnológico. Ese progreso tecnológico obliga a que el Estado se haga de nuevas tecnologías para poder estar listo en cualquier momento de una guerra. La evolución de la concepción de hacienda pública, esta se debe fundamentalmente a nuevas tesis políticas y económicas que le atribuyen al Estado, una intervención más decidida en el aspecto económico y social de la nación, desapareciendo la creencia de que el Estado solo debe cubrir los servicios indispensables. Hay que tener en cuenta que en el crecimiento de los gastos públicos, que las cifras por sí solas no son suficientes para que podamos darnos cuenta de las causas de su verdadero crecimiento. Estas cifras deben de interrelacionarse con factores políticos y económicos si queremos tener una idea completa sobre su volumen. El aumento o expansión o crecimiento de los gastos públicos fue lento primero, pero es acelerado en los últimos tiempos. Y esto es un hecho de carácter mundial que obedece a diversas causas. Aquí vamos a analizar las causas. Hay causas aparentes y causas reales. ¿Cuáles son aparentes? En primer lugar está la variación del valor de la moneda, la depreciación de los signos monetarios. Esto es constante y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana y en constante expansión, aunque naturalmente con intensidad variable. La evolución producida en las reglas presupuestarias que se dieron al modificar la forma de computar las erogaciones. Debe de distinguirse entre el crecimiento absoluto y el crecimiento relativo de los gastos, ya que estos no asumen igual significación económica ante las transformaciones territoriales operadas, el aumento de la población y el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien las cifras absolutas muestran aumento, es decir, aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores enunciados. Causas reales. Gastos militares. Sin pensar en las guerras, el equipamiento de los ejércitos modernos exige inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por situación internacional y progreso tecnológico. En segundo lugar, expansión de la actividad del Estado. No solamente por las nuevas actividades que deben de asumir en razón de modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de funciones tradicionales tales como nuevas actividades por servicios públicos, cargas de seguridad social y organización de entidades para administrarlas, realización de obras y trabajos públicos como medios de prevenir o combatir circunstancias adversas de la coyuntura económica, necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencias del aumento de la renta privada, organización de controles por la expansión de los negocios y la necesidad de amparar a los consumidores, extraordinarios gastos de urbanización originados por el surgimiento de nuevos núcleos de población y por el crecimiento desmesurado de los existentes, vivienda, obras sanitarias, energía eléctrica, gas para algunos países porque va dentro de la red de drenajes. Aumento de costos. El aumento internacional de los costos de toda clase de mercancía y servicios, agravado por la depreciación monetaria. Esto incide considerablemente en los presupuestos públicos, aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos. ¿Cuáles son esos gastos? Nuevas instalaciones en los organismos estatales, tales como teléfonos, radios, automóviles, calefacción o refrigeración. Y aquí es donde
casa perfectamente ese problema de la destitución de la ministra por la mala utilización de los automóviles y gasolina del Estado. Luego está la burocracia y presión política. La burocracia ha crecido en un 85% y ha crecido sin hacer estudios técnicos que determinen que es necesario la contratación de más personal. Y lógicamente hay presión política o grupos o sectores con influencia política que tienden, más que todo, a satisfacer intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Y creo que nosotros no tenemos ni caminar mucho, ni que abrir muchas páginas, simplemente ver a nuestro alrededor y vemos que esa burocracia y presión política está desviando la satisfacción de intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Y de esa manera nunca vamos a salir del hoyo en el cual nos encontramos. Tal como lo señala Domingo García Belaude, hace algunas décadas se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, porque eso significaba apropiarse de las ideas de la hacienda clásica. Esa idea de la hacienda clásica que decía que la misma cantidad de ingresos debería de ser la misma cantidad de gastos. Que el aumento de los gastos trae como consecuencia el aumento de impuestos, porque lógicamente se necesita más dinero. En la actualidad se acepta que ciertos gastos deben de tener límites, como los de la mera administración y los gastos militares. Porque como les digo, en el caso de nosotros, los gastos de contratación de personal ha llegado al 85%. Casi todo el presupuesto del Estado se ve en eso y la inversión es muy poca. Pero agrega el autor que venimos consultando que el aumento o crecimiento de los gastos públicos solo debe de depender de la situación económica del país, ya que tener gastos excesivos puede endeudar a futuras generaciones. Eso no le importa a nadie, porque eso está prácticamente haciéndose desde hace tiempo y no le importa a nadie. O sea, cuando nosotros nos sentamos a analizar la deficiencia que tenemos en todas partes, les digo, no les interesa a nadie. A nadie le interesa exigir más de lo que debe de exigirse. Estamos sumergidos en la comodidad, en pensar lo que me conviene a mí, dejando de pensar muchas veces como Estado. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto, como ya dijimos, entre ellos la pérdida del valor de la moneda, el aumento de la riqueza, la compra de armas, pago de deuda pública y pensiones de jubilación, entre otras. Claro, las pensiones de jubilación hay que regularlas, porque recuerden ustedes que la pensión se paga tripartitamente. Una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empleador. Y lógicamente esas pensiones por jubilación son más que necesarias dentro de la seguridad social del país. El gasto público se sustenta y así debemos de verlo en la satisfacción de las necesidades de la población. Esas necesidades son muchas, son variadas y los recursos que muchas veces son escasos sumado al aumento de la población. Las necesidades, dicen los estudiosos de la materia, deben de responder a intereses colectivos o públicos. Dudas, preguntas, comentarios, nos quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces nos quedaríamos aquí y solo les pido un favor, estar pendiente de las noticias y si nosotros las tenemos, nosotros se las vamos a publicar. Había un comentario donde decía que qué lástima que esto lo digan tan tarde. Recuérdense que son cosas que van pasando, son emergencias y esas emergencias surgen de un momento a otro. Ustedes prepárense para los que salen en su casa. De repente piensen que puede ser clase presencial o clase en Zoom, que todavía no está todo definido, para evitarse ese tipo de problemas. Sí, Willy, usted levantó la mano. Qué bueno que ya está por aquí, Willy. Sí, muchas gracias. Solo que usted me indique, doctora, cuando ya sea en esta sección y la otra,
pues se pueda proporcionar a ellos el material, ¿va? Para que mándeselo ya, por favor, mándeselo lo ya, mando ya. el material del presupuesto público a las 2 secciones. Punto 6. Punto 6, si le da tiempo hoy o mañana temprano, que sería hasta donde evaluaríamos para el segundo examen parcial. Con mucho gusto. No tenga pena, Renata. ¿Alguna pregunta, comentario? Si Gracias. no hay ni pregunta ni comentario, ¿qué manda? ¿Alguien habló? Gracias, Lita, por el material. No tenga pena. Entonces, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, primero Dios, nos vemos el jueves. Está por confirmar si es de manera virtual o en la facultad. Estar pendiente, entonces, pasen feliz noche. Si viven en Guatemala, vuélvanse a poner su mascarilla porque la calidad de aire no está bien y ahí vienen las gripes y los problemas bronquiales. Cuídense entonces, me da mucho gusto saludarlos. Ah, ya vio, se está haciendo. Sí está malo, Armando. Buenas noches, Lida. Vivo Vaya, cerca pues. acá de esta cosa. Ay, Jesús. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Linda. Gracias, licenciada. Linda noche. Pasen feliz noche. Cuídense. Adiós, Dios Willy.